Saludos cordiales. El día de hoy vamos nosotros a revisar en el módulo formativo de diseño y desarrollo web el uso de lo que es las etiquetas para la inclusión de imágenes, así como también para la inclusión de tablas. Entonces, para ello, hemos ya mencionado que lo que necesitamos es el uso de estas dos etiquetas que las iremos incluyendo en la construcción de esta página web. Recordarles que estamos trabajando con la herramienta o con las librerías o clases de lo que es Bootstrap 5, como se había indicado anteriormente. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que ya tenemos que tener creado nuestra carpeta llamada CSS y dentro de esta carpeta incluido ya este framework bootstrap.min.css. También dentro de la carpeta JS ya igualmente tenemos que tener incluido bootstrap bootle.min.js. Adicional, como vamos nosotros a incluir una imagen, es necesario también disponer de una fotografía. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer primeramente es crear nuestra página web. Para ello, hacemos clic dentro de nuestra carpeta de trabajo llamado Vivero y hacemos clic en donde dice nuevo archivo. Aquí vamos a poner el nombre de tabla.html y pulsamos la tecla Enter. Como podemos observar, automáticamente ya aquí se me apertura. La estructura de HTML se les había indicado que lo que hacemos es escribir en la primera línea de este editor Visual Studio Code HTML y debemos hacer clic en esta ventana emergente en HTML 2.5. Automáticamente me presenta la estructura de lo que es la página web. Entonces aquí vamos haciendo algunos cambios pertinentes, como por ejemplo en el título le voy a poner uso de tablas. Voy a poner de tablas e imágenes. ¿Sí? Luego, aquí mismo, dentro del header o antes del header, es necesario incluir la librería de Bootstrap. Entonces, les había mencionado también que para incluir un comentario se pone sí el símbolo o menos, este signo de interrogación, menos. Y se me abre un espacio para comentario. Entonces, aquí le puedo poner librería Bootstrap 5 CSS. ¿Cómo incluyo una librería CSS? Utilizando la etiqueta link y hacemos clic sobre link CSS. Dentro de esta clase que es href, entonces nosotros lo que hacemos es borramos todo, tomando en cuenta que no desaparezcan las comillas y ponemos lo primerito, que la librería se encuentra dentro de la carpeta CSS y aquí ya nos presenta esta carpeta. Y luego nos presenta estos dos archivos. Entonces, el archivo que se está utilizando es bootstrap.min.css. Ese es el proceso. Lo otro, es importante dejarle también cargada la librería de JavaScript. Entonces, en cambio, como menciona aquí JavaScript, nosotros tenemos que cargar con la etiqueta script. Simplemente ponemos script y aquí seleccionamos scriptos.csrc. De la misma manera, en la clase src ponemos js / y de la misma manera ya me presenta los dos archivos. Aquí seleccionamos bootstrap.bundle.min.js y ya tenemos listo lo que son cargadas las librerías para poder interactuar
con las clases de Bootstrap o con el framework de Bootstrap. Entonces, como se había mencionado, para hacer un buen uso de Bootstrap, lo primero que tenemos que crear es una división llamada div.container. Usamos Enter. Como ven, ya me crea la clase container. Dentro de este div, es lo que nosotros vamos a poder incluir primero las filas y luego las columnas. Dependiendo de lo que nosotros, cómo vamos a hacer nuestro diseño. Por ejemplo, si quiero crear dos filas, lo que yo tengo que hacer aquí es poner div.row, ¿sí? Entonces aquí, otra situación. Si esta columna quiero que me ocupe todo el espacio, le pongo simplemente div.row y doy enter, ¿sí? Con ello tenemos creado nosotros, aquí le voy a poner como comentario mi primera fila, ¿sí? Entonces aquí le ponemos primera fila. Si deseo crear otra fila para no estar pasando mucho el tiempo, simplemente marco, doy un espacio, pongo control V. Lo que sí es importante que nosotros le ubiquemos o vaya teniendo la estructura de ir de manera ordenada. Por ejemplo, aquí, miren, tenemos el div, que es el container, acá adentro está div row, aquí tenemos div row, pero aquí ya no le ponemos segunda fila, ¿sí? Ahora bien, una vez que nosotros hemos incluido ya esta primera fila, para poder incluir texto, también tengo que dentro de esta fila tengo que incluir columnas. Entonces pongo div.col, ¿sí? Como yo necesito utilizar una sola columna, entonces yo le pongo div.col-medio 12, ¿sí? Eso ya se había mencionado. Eso quiere decir que yo voy a utilizar de los dos espacios que asigna para las columnas Bootstrap, voy a utilizar todos, ¿sí? Y aquí yo puedo poner, por ejemplo, la etiqueta H1 y en H1 le puedo poner trabajando con tablas, ¿sí? Y puedo ya hacer una observación a mi página web, cómo estoy construyendo. ¿Qué hago? Pulso botón derecho del mouse, pongo Open White Light Server. Y podemos observar que yo ya tengo aquí el mensaje que había puesto con el H1, ¿sí? Habíamos también mencionado que, de ser posible, trabajemos con esta página web, así como con el editor del Visual Studio Code para poder visualizar. Entonces, aquí en donde dice explorar, le voy a ocultar y de la misma manera, para yo poder observar todo el texto, tengo que hacer clic en donde dice en el menú ver y tiene que estar activado ajuste de palabras. Y así yo puedo observar todo el texto, ¿sí? Entonces, mire, tengo aquí trabajando con tablas, ¿sí? Ahora bien, yo puedo irle incluyendo algunos, podría decirse adornos más. Por ejemplo, voy a afectarle a la fila, ¿sí? En row le voy a poner un BG, es un background, quiere decir, voy a utilizar un background de tipo warning, ¿sí? Es igual, miren, ya se les fue indicando que existen diferentes tipos de presentaciones de acuerdo a los mensajes que yo vaya escribiendo. Por ejemplo, warning, me sale un fondo de color tomate, ¿sí? Y podemos notar que no se encuentra centrado. O también podemos notar que aquí estas esquinas se encuentran, no se encuentran redondeadas. Para ello es simple. Aquí en la clase de lo que pusimos row, le pongo un espacio y le pongo rounded, ¿sí? Y podemos notar que ya tengo yo establecido unas esquinas, ¿sí? Son simplemente configuraciones. Ahora bien,
Adicional, como tenemos aquí, quiero yo, por ejemplo, dejarle un espacio entre el color y el texto. Entonces, para ello, me voy a la clase en columnas y le pongo MT, que es Margin Top, ¿sí? Y le pongo de un espacio más o menos de unos 3, ¿sí? Y vemos que ya tengo yo un espacial, ¿sí? Al mismo tiempo, necesito después de trabajo dejar el mismo espacio. Entonces le pongo margin, button. En cambio, ya no top, sino button, le pongo de 3. Y miren, podemos ir viendo este diseño como yo le voy alterando. De la misma manera, en H1 voy a crear una clase. Entonces le pongo H1, espacio, pongo class, doy enter y internamente lo que hago es utilizar otra clase, TextCenter, por ejemplo. Ya nosotros podemos imaginarnos que me dice el texto, céntrele el texto, ¿sí? También le puedo poner un color, por ejemplo, le digo que al text me utilice un color de tipo primary, ¿sí? Entonces, miren, lo que hice es simplemente ponerle color. Entonces, esto es cómo uno va trabajando con las etiquetas y dándole el uso de lo que son las clases de Bootstrap, ¿sí? Ya tengo creado mi primera fila, no tengo novedades, entonces paso a construir lo que es mi segunda fila, ¿sí? En la segunda fila, en cambio, miren, le pongo div.col, ¿sí? Y lo que voy a hacer es a necesitar 4 espacios para poner la fotografía. Entonces, miren, ¿qué quiere decir eso? Si yo le pongo aquí un Loren para que se pueda observar, mire, más o menos estamos hablando de que aquí, de estos 2 espacios, yo ya tengo utilizado mi columna de 4. Se asume que si aquí tengo ya utilizado 4 espacios, lo que me queda para completar los 2 es 8. Entonces voy a utilizar la otra columna, ¿sí? Entonces acá simplemente le pondré div.col raya 8, ¿sí? Y con esto, si le pongo igual un texto para que se pueda observar, podemos notar claramente lo que estamos mencionando. Mire, entonces, bastó con ponerle una clase en el col, la primera columna de 4 y la otra de 8. Es importante que cada fila máximo maneja 12 columnas visibles, ¿sí? Bueno, vamos a retirar este texto que era solamente por situación que ustedes puedan comprender y observar cómo se distribuye. Muy bien, entonces en la parte izquierda vamos nosotros a incluir una imagen. Para incluir una imagen yo tengo que utilizar la etiqueta image, ¿sí? Entonces miren, hago clic, pulso en image y aquí me dice en SRC, ¿dónde se encuentra la fotografía? Y nosotros habíamos dicho que se encuentra dentro de la carpeta IMG. Entonces pongo IMG / y ya me sale el nombre de la fotografía, ¿sí? Y con eso nosotros ya podemos observar que ya tengo una fotografía, pero que a la final esta fotografía me ocupa casi todo el espacio. Entonces vamos a irle incluyéndole algunas propiedades. Por ejemplo, aquí después de IMG le voy a poner una clase IMG Trumbile, ¿sí? Miren cómo se escribe. Trum. Y vamos a ver que automáticamente aquí, mire, ya se ajustó más o menos al espacio requerido la fotografía y al mismo tiempo me da unos pequeños espacios que a la final está bien pegado con la fila 1. Entonces, para ello, lo que puedo hacer es simplemente yo darle un espacio aquí en el row, ¿sí? Puedo darle yo aquí, por ejemplo, en esta segunda fila le pongo un margin
margin top, le puedo poner de 1. ¿Sí? Miren, ya tengo una separación, ¿sí? Para diferenciar. Entonces, que adicional también, yo dentro de este espacio, dentro de esta columna, puedo incluir adicionalmente un nombre. Por ejemplo, voy a poner un párrafo y en el párrafo le voy a incluir mi nombre. Por ejemplo, aquí, Leonardo Flores. ¿Sí? Ya observamos aquí el nombre. Adicional, yo le voy a incluir una clase. ¿Sí? Miren, le puedo poner text. Si le pongo primary, me sale de color azul, ¿sí? Pero le voy a poner warning, perdón, danger, por ejemplo, para que me salga rojo, ¿sí? Entonces, miren, todo depende de lo que nosotros utilicemos. Entonces, yo puedo utilizar, por ejemplo, primary, secondary, success, danger, warning, info, line, dark. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, test, dark, ¿sí? Que a la final me deja de color negro, ¿sí? O le puedo utilizar, por ejemplo, un background. Entonces ya habíamos puesto o habíamos mencionado que yo también puedo poner un BG color, ¿sí? BG, le voy a poner un fondo info, ¿sí? Entonces, mire, todo depende cómo yo vaya incluyendo estas propiedades, ¿sí? Le vamos a dejar allí. Bien, ahora voy a trabajar con las 8 restantes columnas en donde voy a incluir una tabla. Entonces, que también es el tema de la clase de hoy. Entonces, ¿qué hago? Para poner una tabla, ¿sí? Para poner una tabla, lo primero que voy a utilizar es un div, ¿sí? Y voy a utilizar este div, ¿sí? Este div, y a este div le voy a poner una clase llamada table responsive, ¿sí? Es decir, ¿para qué le pongo esta división? Para que la tabla que yo voy a incluir ya se me haga de tipo responsive, es decir, que me permita ocupar de acuerdo al tipo de visualizador. Puede ser, por ejemplo, una tablet, un celular, una portátil o un computador normal. Entonces, este es el que me permite que la tabla vaya realizando y tomando esos tipos de ajustes, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí voy a incluir la etiqueta table. Entonces, ¿qué hago? Pongo table, ¿sí? Miren, doy enter, pero así como tal, como ustedes pueden observar, no aparece nada, porque la etiqueta table utiliza también las propiedades o algunas propiedades adicionales como son el TGAD, el TBody, y dentro de ellos tenemos el TR, que son en cambio dentro de la tabla para las filas, y el TD para las columnas, ¿sí? Es decir, también nosotros dentro de esta tabla podemos incluir una serie de clases de Bootstrap. Vamos a empezar incluyendo el TGAD, ¿sí? Es decir, vamos a incluir lo que va en la parte del encabezado. Entonces, como se había mencionado, dentro del TGAD tengo que tener el TR, que son para las filas, ¿sí? Entonces, dentro de estas filas, yo voy a poner TH, que son en cambio para las columnas. Y aquí puedo poner, por ejemplo, apellidos y nombres, ¿sí? Voy a tener mi primer encabezado, ¿sí? Miren, mi primer encabezado. Entonces, si yo quiero seguir poniendo otra columna dentro de la tabla de encabezado, le pongo TH. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, módulo formativo, ¿sí? Y van a ver, mire, para eso es el Bootstrap. Entonces, cómo me va apareciendo. Y voy a utilizar otra
columna más de encabezado del TH que sería calificaciones. ¿Sí? Entonces miren cómo se va ajustando. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es a este encabezado ponerle algunas propiedades. ¿En dónde? En el TR. ¿Cómo se pone propiedades? Utilizando una clase. Entonces yo le pongo aquí table de tipo dark. ¿Sí? Y mire, ¿sí? Lo que hizo es simplemente ponerme el texto, pero está aquí, ¿sí? Está aquí. Ahora bien, para que se pueda ver el texto, voy a darle también algunas propiedades aquí a tab. Entonces, lo primero que voy a poner que va a ser de tipo tab, ¿sí? Para mí. Entonces, ahora sí, ya puedo observar, ¿sí? Pero también le digo que aquí me sea de tipo table, ¿sí? Stripped, ¿sí? Miren cómo se va a ir configurando. A más de ello, le voy a poner que sea de table, de tipo hover. Ya les indico qué es lo que hace esta propiedad. Le pongo table, que vaya cambiando, tomándose los tamaños de acuerdo a las dimensiones o a las dimensiones que estoy indicando, como en este caso, ¿sí? Y también le voy a poner un borde. Pongo table, guión border, ¿sí? Es para que me tome más o menos un borde, ¿sí? Entonces, miren, como pueden observar, yo ya tengo mi encabezado de la tabla, ¿sí? También le voy al texto que está justificado a la izquierda, le voy a centrar. ¿Dónde le centro? Acá abajo. Le pongo text, guión, center, ¿sí? Y vamos a ver que esto ya se está centrando. Si esto le pongo, miren cómo nos está quedando nuestro diseño, ¿sí? Y simplemente quiero que vayan viendo cómo estoy construyendo, ¿sí? Muy bien, una vez que hemos terminado de construir mi TGAD, ahora tengo que trabajar con mi T-body, es decir, con el cuerpo de la tabla. Entonces, en el cuerpo de la tabla igual pongo T-body y lo mismo, ¿sí? TR, no se olviden que es para las filas, ¿sí? Y dentro de TR, en cambio, van las columnas. Y las columnas le pongo en cambio con TD, ¿sí? Como sean 3 columnas, entonces yo aquí le puedo poner un nombre, Carlos. Miren cómo va apareciendo. Le pongo TD, le pongo módulo formativo de diseño y desarrollo web, ¿sí? Le incluyo acá otro TD y le pongo una calificación, vamos a suponer 9.80, ¿sí? Pero observen que este 9.80 está a la izquierda. Yo quiero que esto me aparezca centrado. Entonces, solo a este TD le incluyo una clase. Y la clase se va a llamar TextCent, ¿sí? Y podemos ya observar que se nos centró, ¿sí? Eso es las ventajas en lo que es utilizar las tablas. Ahora bien, como necesito incluir más filas, simplemente por el tiempo voy incluyendo, miren, 2 filas, con estas son 3 filas, ¿sí? Vamos a incluir otra más, serían 4 filas. Y observen, esta es la función de la propiedad al utilizar dentro de la tabla el table hover, ¿sí? Es decir, al momento que voy pasando, va tomando otro color la tabla, ¿sí? Entonces aquí lo que puedo ir cambiando son los nombres, los módulos formativos y las calificaciones. Si esto aperturo, entonces yo ya tengo una tabla, una página donde hemos hecho uso de lo que son filas, ¿sí? Estas son las filas, tengo 2 filas, aquí vamos a ponerle de esta manera, aquí tengo la fila 1, aquí tengo la fila 2.
En la fila 1 estoy utilizando las 12 columnas para el título, por eso me quedo así. En la fila 2, en cambio, estoy utilizando 2 columnas, ¿sí? 2 columnas. Entonces, miren, la una es de 4 espacios y la otra es de 8 espacios, ¿sí? Y se van ajustando de acuerdo a, como se les había mencionado, a las dimensiones de la página. De la misma manera, aquí yo puedo incluir, por ejemplo, puedo poner nómina de estudiantes del segundo técnico. Entonces, ¿cómo hago? Voy a borrar esto. Me voy acá a minimizar y me voy aquí luego de table o antes del header, ¿sí? Le pongo caption, ¿sí? Y le pongo aquí segundo curso BTE módulo formativo, o bueno, solamente pongamos el segundo curso BT. Y podemos observar aquí, ¿sí? Que yo aquí ya tengo este texto, ¿sí? Eso es todo la clase del día de hoy.